Ya vamos a empezar pues nuestra sesión de hoy. Vamos a comenzar con la estrategia Sala Era, eh, a cargo de nuestra ponente, la doctora Elsa Sánchez, fisioterapeuta del programa. Ella nos va a hablar sobre esta estrategia y después que termine la doctora, va a hablar el doctor Juan Carlos Carmona sobre COVID en pediatría. Al finalizar de estas dos ponencias, de estos dos temas, hacemos las preguntas. Adelante, Don. Adelante, Elsa. Gracias. Confírmame, Águeda, si se escucha mejor. No, Elsa, se te escucha un poco bajito. No sé, ¿estás con audífonos? ¿Se escucha ahí? No, te escucho bajita. No sé si soy yo, no sé si alguno de los que está en sala escucha. Se oye bajito. Se escucha bajito, Elsa. ¿Y ahí cómo se escucha? Mucho mejor. Mejoró. Ajá, ok, o sea que son los audífonos. Toca no usarlos entonces. Así es. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, Elsa. Y mañana lo esperamos, todos. ¿Va a poder ir a la celebración del día? No, no creo. Ok. Bueno, Águeda, ya tú le informaste al auditorio el llenado de la asistencia y los requisitos. Sí, Porque esta es la señorita. última clase. Sí, Okay. ya le dije que el link de asistencia va a estar media hora antes de finalizar la sesión, porque ahí vamos a estar, ahí es como un posteo de todas unas preguntitas de todas las sesiones que hemos hecho en el mes de abril y una encuesta de satisfacción. Correcto. Ok, bueno, saludos para todos. En este momento contamos con 37 personas o dispositivos conectados. Esperamos que puedan completar. Como decía, hay unos requisitos para recibir el certificado y bueno, que ojalá se puedan resolver los temas de conexión y esto para que puedan estar los que han venido durante estas 4 semanas. Hoy es la última sesión del mes de abril. Si usted tiene compañeros que no lograron estar y que están interesados, porque es muy bueno que realicen estas actualizaciones y que puedan disponer de su certificado para cuando se hagan las visitas, puedan tener su certificado en las hojas de vida. Pueden informarles que ahora en mayo se va a abrir otro ciclo para los que no lograron ingresar o terminarlo o desean repetirlo, pues pueden solicitarlo al referente o si usted está en el chat de IRA de la ciudad, ahí puede escribir también, ahí se lo podemos estar colocando para los que estén interesados en hacerlo ahora en mayo, porque por alguna circunstancia no hayan podido completarlo o deseen repetirlo. Entonces les damos esa información también. Entonces, mi compañera Mónica está por allí para que nos pueda apoyar con la presentación, podamos iniciar. Mientras Mónica va compartiendo, vamos a aprovechar para hacer una oración. En este momento, antes de iniciar, hemos aprendido, porque desde la Constitución Política encontramos en su preámbulo cómo se invoca la presencia del Dios Altísimo. Entonces podemos ver que institucionalmente se le da a Dios el primer lugar. Entonces nosotros hemos querido también desde esta pandemia fortalecernos también en la oración, entendiendo que también tenemos luchas, pero confiamos que todas las podemos librar. Entonces vamos a orar rápidamente antes de iniciar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por este cierre de este primer ciclo del año de fortalecimiento de capacidades en todos estos temas de IRA, Señor. Gracias por este día, gracias por el doctor Juan, por todos los que están aquí conectados, por todo este equipo de trabajo, Señor, multidisciplinario e interinstitucional, que hemos venido conociéndonos y fortaleciéndonos en estos temas. Colocamos esta jornada en tus manos, ayúdanos a los que están queriendo ingresar y tienen dificultades de conexión, oramos por ellos también
para que puedan resolver toda dificultad. Toma, Señor, toda carga, toda preocupación, toda situación que podamos tener en nuestras vidas, dificultades o problemas, Señor, las ponemos en tu presencia en este momento y pedimos tu paz, pedimos que des la sabiduría, que abras las puertas, salud para el que esté enfermo. Pedimos que no falte la fe en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias y nos quedamos con tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Entonces vamos a iniciar el primer tema, como decía nuestra compañera Águeda, es acerca de la estrategia Sala-Era. Esta estrategia llegó a Cartagena cobijada por un programa que se llama el Programa Nacional para la Prevención, Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda. En el DADIS ya usted encuentra disponible este programa con respecto a todos los temas de IRA y también de EDA, aunque la EDA, gracias a Dios, pues no tenemos esos índices que tenemos con la IRA, pero también este programa, como es de salud infantil, también nos encontramos allí trabajando contra todo lo que es la EDA. En esta tarde les vamos a socializar esta estrategia, la estrategia Sala-ERA. Adelante, ¿no? Está un poquito lento el internet. Ahí les pedimos excusas por de pronto en un momento que se demore un poco, para que nos tenga un poquito de paciencia. La infección respiratoria aguda, como todos lo sabemos, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los menores de 5 años a nivel mundial. Y en el ámbito nuestro, en el ámbito nacional y distrital también. Entonces, el Ministerio de Salud y la Protección Social, reconociendo la necesidad de implementar acciones permanentes, escuche bien esto, acciones permanentes, ¿verdad? Para poder abordar esta problemática y de esta manera mitigar la aparición de esos brotes o situaciones de alerta complicada. Entonces, se imparte a través de la circular 023 instrucciones de carácter obligatorio en todo el ámbito nacional, dentro de las cuales se contempla la implementación de este programa, el Programa Nacional para la Prevención, Manejo y Control de la IRA, o sea, el programa IRA, cuyo fin es brindar orientaciones fundamentadas en la atención primaria. Estas intervenciones le apuntan a poder favorecer un abordaje integral de la infección respiratoria aguda en la población infantil en Colombia. Este programa, IRA, define estrategias prioritarias por fortalecer. Estrategias como esta, como la estrategia Sala-ERA, la estrategia YEPI, las cuales necesitan ser fortalecidas en todas las instituciones que atienden niños. En Cartagena disponemos de aproximadamente ya 15 a 16 salas ERA debidamente habilitadas. Iniciamos con 7, luego pasamos a 10, ya hoy en día contamos con 15 gracias a que el equipo se ha ido nutriendo. Contamos con el acompañamiento del doctor Juan, de la doctora Beatriz, de todo un equipo de la doctora Mónica, de todas las fisioterapeutas, técnicos y todo el personal que ha ido fortaleciendo este grupo de trabajo y usted también. Entonces, la meta no es cerrar salas ERA, sino todo lo contrario, que en toda IPS que atiende niños, independientemente de su nivel de complejidad, pueda disponer de la implementación de esta estrategia. Esta estrategia realiza reportes a través de un formato único. Esta información que se obtiene de estos reportes es muy valiosa para la toma de decisiones con respecto a este tema de la IRA y para conocer también cómo está nuestra situación en el tema de IRA distritalmente. La siguiente. Esto a manera de introducción para que sepamos de dónde salió esta estrategia. Esta estrategia viene cubierta por un programa. El programa se llama Programa IRA, para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda. Y este programa establece estrategias como
o se apoya en estrategias como la estrategia YEPI y cobija la estrategia Sala Era, para que usted sepa de dónde sale o parte esta estrategia que se viene implementando. Estamos en espera de la siguiente diapositiva para continuar. Si usted está conectado aquí y en su institución hay Sala Era, excelente, debe tener un referente que seguramente te está visitando. Si no, pues nos puedes escribir para poderles hacer la asesoría y puedan conocer un poco más y llegar a implementarlo. Aquí traigo algunas fotos de IPS que ya disponen de Sala Era. Aquí tenemos Casa del Niño, tenemos Cartagena del Mar y tenemos la Clínica Madre Bernarda. Si se dan cuenta, son áreas muy sencillas, no son nada complicados de implementar, pero sí es necesario que el personal sea entrenado. La siguiente, el personal que vaya a estar acá. Eso lo vamos a estar viendo ahorita a medida que vayamos avanzando. Esperamos que en posteriores fotos aparezca tu institución, teniendo en cuenta de que han ido abriendo muchas más en otras IPS. Entonces vemos aquí las sillas, las divisiones, las tomas de oxígeno, básicamente en parte de eso. Aquí tenemos Casa del Niño, Madre Bernarda, son estas fotos. La siguiente. Aquí dice más o menos una lista, aquí dice 12, pero ya ha crecido la lista y la meta es que haya mucho más. Entonces esperamos poder ver la IPS donde tú trabajas relacionada posteriormente también en este listado de instituciones que ya disponen de esta estrategia para la atención de los temas respiratorios. La siguiente. Ok, vamos entonces a la definición. ¿Qué es la Sala Era? ¿O qué es esta estrategia? Son áreas de hospitalización abreviada para la atención de pacientes con dificultad respiratoria de leve complejidad. En estas áreas, la estancia no debe ser mayor de 4 a 6 horas, o para que haya resolutividad y salga egresado para su casa, o para que pase a otro servicio si lo amerita. Paciente que esté en Sala Era y ya haya pasado 4 a 6 horas, no debe continuar allí. Alguna conducta a seguir debe tomarse y es o la de alta si hubo resolución, o si ha seguido malito, entonces ya no, digamos, cumple con el criterio y ya entonces requiere observación porque algo está pasando, porque estas áreas son para que la estancia no sea mayor de 4 a 6 horas. Por eso ayuda a descongestionar las urgencias, porque toma esos casos que son de leve complejidad, porque la idea es esa, poder abordar esa población, darle el manejo para que su salida hacia la casa con resolutividad. No es que le vamos a dar de alta así esté todavía en condiciones que no son las adecuadas, pero lo voy a sacar y lo voy a mandar para la casa. No, si no se ha mejorado, sale de Sala Era entonces para observación. Solamente salen de alta aquellos niños que han mejorado en su estado de salud. Eso en cuanto a la definición. Está basada en la atención primaria, por tanto usted se puede dar cuenta que es una estrategia, digamos, es posible estar a cargo de cualquier personal de salud, porque no es nada complicado. Busca, lo primero, la gestión del riesgo y la atención oportuna de los casos, descongestionando las instituciones. Entonces, importante que sepamos que el paciente que va a estar en Sala Era, como buscamos gestionar el riesgo, debemos estar muy alerta a aquellas acciones que debamos tomar precisamente para evitar que se nos compliquen los niños. La resolución 3100 del 2019 la define dónde puede estar ella. Ella puede estar o en la urgencia o en la consulta externa. Debe estar en toda IPS que atiende niños, independientemente del nivel de complejidad. Si no tiene urgencia,
pero atiende niños y solo tiene consulta externa, puede tener implementada la estrategia. Si es de cualquier nivel de complejidad, puede tener la estrategia implementada. El propósito con el cual se diseñó es para disminuir la morbimortalidad por ERA-IRA, para hacer manejo temprano de los casos, hacerlo también de manera estandarizada, para facilitar el diagnóstico, la clasificación de la severidad, identificación de factores de riesgo, racionalizar la hospitalización, el uso de paraclínicos, de antibióticos y de medidas de higiene bronquial que no se necesitan. Se clasifica en dos, institucional y funcional. La institucional es para aquellas IPS con alto volumen de niños. Como ejemplo tenemos la Casa del Niño. Debe ser una sala ERA institucional, o sea, implementada de manera permanente. No debe estar cambiando de lugar, debe por el volumen de niños que atiende. La funcional es para aquellas en donde es bajo, escaso o muy poco volumen de niños que llega, aunque atienden niños. Por ejemplo, una institución que atienda muy poco niño puede habilitar la sala ERA en temporadas de pico respiratorio en un lugar más amplio porque se le dispara la atención, pero una vez que baja el pico respiratorio y escasea la población, la puede mover hacia, digamos, un consultorio o algo más pequeño, y la justificación la puede soportar por el volumen de pacientes que atiende. Pero las instituciones de alto volumen no deben estar moviéndola, debe ser una sala ERA institucional. Ambas deben cumplir con lo requerido en el lineamiento, ambas deben reportar con respecto al personal a cargo de cada una de ellas. Para las salas ERA institucionales, el personal a cargo de ella debe ser un personal permanente. Para las salas ERA que son funcionales, o sea que si se da el volumen de niños, dispongo de ella, y si no la puedo reducir, puede hacerse a través del personal que esté en turno, o sea, con personal compartido. Lo que sí se hace necesario es que el personal tenga el entrenamiento. Estos entrenamientos que usted viene recibiendo anualmente por el DAT. La siguiente. Debe estar señalizada, debe tener su rótulo, donde se puede identificar fácilmente que diga sala ERA. Debe estar delimitada, debe tener baño, o cerca o dentro, pero disponible para los pacientes. Veremos la siguiente diapositiva. Ok. Con respecto a los criterios de inclusión o de atención, estos criterios en muchos momentos han sido causa como de confusión, porque algunos dicen, bueno, ¿cuál es el paciente entonces que califica para estar en sala ERA? Entonces, hay unos criterios que el ministerio ha determinado para saber cuál es el paciente puro o el paciente típico de sala ERA. Lo primero, el primer criterio es la edad. No debe haber en sala ERA menores de 2 meses. O sea, en sala ERA no debo tener niños de 8 días de nacido, de 15 días, de un mesecito, de mes y medio. ¿Por qué? La razón es justificable. Primero, porque tienden a complicarse. Segundo, porque el hecho de tenerlos allí es un riesgo para esos bebés, ¿verdad? Y no sé si el doctor Juan tenga algo más para aportar con respecto a la edad, porque también encontramos que en las unidades de análisis, sobre todo a nivel del distrito de Cartagena, no sé en el resto del país, pero en nuestra ciudad, la mayoría de los fallecimientos han sido menores de 6 meses. Entonces, es una de las razones por las cuales la edad es un criterio. Niño que llegue, así esté aparentemente leve, pero tiene un mes, mes y medio, 45 días, 8 días, 15 días, o sea, menor de 2 meses, no lo debemos derivar a sala ERA, aunque sea leve, sino que pase inmediatamente a observación.
¿Por qué? Porque ya usted está entendiendo que nuestra población infantil de ese rango de edad se nos complica rápidamente, no podemos descuidarnos con ellos y es la tasa o es el rango de edad que más nos han fallecido. Entonces, por esa razón. Otro criterio es que no tenga signos de peligro. O sea, un niño que esté en salaera no debe estar vomitando todo lo que come, no debe tener alteración de la conciencia, convulsiones, no debe requerir esquemas terapéuticos complicados, no debe requerir colocación de nada endovenoso, debe tener conservación de la vía oral, o sea, o recibe lactancia materna o si está recibiendo ya alimentos sólidos, pero que no requiera, sí, digamos, como lo dice aquí, ¿verdad? Que tenga la vía oral conservada, sin necesidad de administración de líquidos intravenosos. Ya eso indica que ese menor no está leve. Un niño que requiera ya la administración de líquidos intravenosos ya nos está indicando que no es un caso, digamos, como para tenerlo pensando que en 4 horas va a salir de alta. Entonces, estos son los criterios. Otro criterio es el suministro de oxígeno, que la dificultad respiratoria o la intensidad de esa dificultad respiratoria no requiera suministro de oxígeno a mayor de 1 litro por minuto por cánula nasal. Otro criterio también de inclusión en la salaera es que no disponga de factores de riesgo que generen gravedad. Por ejemplo, si ese niño está en mal estado, si está en estado de desnutrición, si es prematuro, esquemas de vacunación incompleto, condiciones que veamos que pueden generar gravedad, es mejor no tenerlos en salaera, aunque le apliquemos el mismo esquema de tratamiento básico que se le va a hacer en la salaera, pero es necesario que ya esté listo en observación. Y por último, como les decía, sabiendo que en salaera el plan de medicación es el convencional. Entonces, el medicamento estrella en salaera es el IDM, o sea, el inhalador de dosis medidas, con el inhalador o su utilización, como lo considere el médico. Entonces, importante saber que el paciente que va a estar allí es aquel que va a recibir este esquema terapéutico básico. La siguiente, Mónica. Ok, en cuanto a la dotación, ¿qué se requiere para implementar una salaera? Se requiere un lugar. Ese lugar, como les decía, debe disponer de baño, debe disponer de un mesón para labores, debe disponer de escritorio y silla para el profesional que está a cargo, de computador para el profesional que está a cargo, de sillas para niños, sillas para adultos, suficiente inhalocámara para cada paciente, registro para poder registrar las actividades que se realizan en la sala ERA, el formato único para poder tomar los datos del paciente que atiende y poder enviar el reporte, básicamente guantes, tapaboca, insumos para lavado de manos, ese tipo de cosas. Es muy sencillo lo que básicamente requerimos para dotar una sala ERA. La siguiente. Ok, en cuanto a infraestructura, como les decía, que necesitamos un área habilitada, señalizada, delimitada, o sea, que no sea de que todo el que quiera pasar por allí lo pueda hacer, no, debe ser un área que esté delimitada, que pueda disponer de pisos, paredes, techos, muebles o enseres de fácil limpieza, con ventilación, sea natural o artificial, iluminación, sea natural o artificial, mesón para, digamos, poder la persona que está a cargo disponer de un lugar para desarrollar los procedimientos y también un lavamanos. La siguiente. En cuanto al recurso humano, como veníamos conversando, el recurso humano que va a estar a cargo de la sala ERA es según el tipo de sala. Como hay dos, institucional y funcional,
Para las salas ERA institucional, el personal que puede hacerse cargo a ella puede ser médico, pediatra, pero con entrenamiento en guías de práctica clínica, el entrenamiento en IRA. El médico o el pediatra es quien define, quien hace la valoración médica y quien define el esquema de manejo y quien determina la conducta, si pasa a sala ERA o a qué servicio. También puede estar a cargo de terapista, de enfermera profesional, pero con entrenamiento, o hasta de una auxiliar, pero bien entrenada y bajo la supervisión de la enfermera profesional. El personal para las salas ERA institucionales puede ser un personal permanente, personal exclusivo. Para las salas ERA funcionales, el personal a cargo puede ser compartido, o sea, si se encuentra en el área de urgencia, entonces el mismo personal de la urgencia está a cargo, o si está en consulta externa, el mismo personal que está en turno en la consulta externa puede estar a cargo de la sala ERA. Pero preferiblemente aquellos funcionarios que ya tienen el entrenamiento para que puedan desarrollarla como debe ser. La siguiente. Aquí hay una foto en cuanto a los materiales. Debemos tener publicado en las salas ERA los 3 mensajes claves. Si usted se da cuenta en esas foticos, es una sala ERA que se ve colorida, pero mayormente lo que tiene es 3 publicaciones visibles, cada una de ellas con un mensaje de los 3 que hay. Primer mensaje, cómo prevenir. Segundo mensaje, cómo cuido. Y tercer mensaje, en qué momento debo consultar al médico. Estos mensajes deben estar visibles. Y también esa misma información es la que contemplan los folletos. La meta es que las salas ERA dispongan de un folleto en buena calidad, en buena impresión, a color, pues ya no se está aceptando esos folletos a blanco y negro con mala impresión, porque es una información muy importante y es necesario hacerla atractiva para que la mamita se interese en leer lo que está allí, porque eso puede cambiar una práctica inadecuada y puede mejorar el estado de salud al ella conocer de qué manera previene, de qué manera lo cuida y en qué momento consultar. Mire, esto pareciera que no es necesario, pero a veces en visitas domiciliarias hemos encontrado a niños, como dice la comunidad, apretados, o sea, haciendo dificultad respiratoria con un ajo amarrado en el cuello o con una cebolla en el tobillo porque es lombriz. ¿Qué está pasando? Que la comunidad, muchos no saben en qué momento debo consultar. Entonces, estos mensajes claves son muy prácticos, se lo hemos estado socializando a través de todo este ciclo de entrenamiento o de actualización anual que hacemos para que podamos compartir todas estas experiencias y también sigamos fortaleciendo las capacidades en estos temas de IRA, teniendo en cuenta que es una situación de salud pública en el distrito de Cartagena. Entonces, hay muchas mamitas que no saben. Aún cuando hemos hecho visitas a hogares infantiles, muchas docentes se quejan de que llevan a los niños apretados porque consideran que no es peligroso. Y la docente dice, a veces me da miedo quedarme con ese niño aquí porque lo veo como está agitado, pero ella o él con tal de irse a trabajar y cumplir en su trabajo me lo trae así. Entonces ya la meta es que todos podamos hablar el mismo lenguaje. La comunidad, en todos los entornos en los que está creciendo ese menor, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usted conozca también esos mensajes claves y enseñemos a la comunidad esos signos de peligro, en qué momento debo consultar al médico. La siguiente. Los medicamentos y dispositivos en sala ERA, mayormente la inhalocámara. En cuanto a los medicamentos, principalmente no debe faltar la medicación ideal sería en inhaloterapia, o sea, en IDM, en inhaladores de dosis medida sería lo ideal. Básicamente eso. La siguiente, Mónica. De resto son fonendo, tensiómetro, termómetro. Las inhalocámaras debe haber dotación suficiente, una para cada paciente.
la persona se la pueda llevar hacia su casa, que al salir de la sala ERA sepa cómo se utiliza, cómo le va a hacer higiene para guardarla. Aún le puedes decir, si te toca regresar con él a urgencia nuevamente, puedes traer la misma, pero si no la trae, usted esté preparado para suministrarle otro dispositivo para poder hacer la medicación como es debido. Estas son las actividades que realiza la estrategia. Estas son las actividades que realiza la sala ERA y que debemos registrar. Lo primero es la valoración médica. Es el médico quien determina si pasa a sala ERA o no. Eso aparece en la historia clínica. Lo segundo es, segundo, la valoración por la persona que está a cargo de la sala. Aunque el médico la haya derivado hacia la sala, el personal que está a cargo debe hacer su propia valoración. Recibo paciente en estas condiciones y hacer el relato de cómo recibe ese paciente. Inicia el tratamiento, describe los ciclos, cómo se lo está haciendo, con qué. Todas esas anotaciones deben aparecer. Registra también las valoraciones o revaloraciones. Indaga sobre factores de riesgo. Todo eso lo debemos encontrar en la historia clínica. La persona que está a cargo de la sala ERA hace la descripción de cómo recibe el paciente, inicia sus ciclos o inicia el tratamiento indicado por el médico. Aunque el médico haga su revaloración, también el encargado de sala ERA debe, luego de cada ciclo, hacer el relato de qué va notando, si hay mejoría o no hay mejoría. Debe aprovechar que tiene esa mamita allí para indagar acerca de factores de riesgo. O sea, mamita, ¿cómo viven ustedes? ¿Hay algún fumador? ¿Cocinan con leña? ¿Qué crees tú que puede estar pasando para que el niño se te haya enfermado? Ellas le dicen a uno. Eso es indagar acerca de factores de riesgo, teniendo en cuenta que este nuevo modelo de salud le apunta a ir a la raíz del problema. Por eso se ha fortalecido tanto el componente educativo. Ya no es solamente resolver el problema y lo mando para la casa y resulta de que en la casa lo está esperando el problema y por eso empiezan a reconsultar porque la situación está en casa. Entonces, importante indagar quién lo cuida, qué come, si hay algún fumador, qué puede estar pasando y al detectar el factor de riesgo, pues se hace la consejería basado en los mensajes claves. Esos mensajes claves están basados en AYEPI y la mamita puede aprender a eliminar ese riesgo. Y con eso, pues vamos a ver respuesta favorable en la salud de ese menor. Otra actividad que realiza la sala ERA es el suministro de oxígeno, también los lavados nasales, si hay indicación, monitorea la oximetría y todo eso debe relatarlo en la historia clínica. En la sala ERA se recepcionan los datos del paciente, en este caso se toman los datos del que lo cuida, se hace una llamada a las 72 horas de egresado. En esa llamada es un seguimiento que la estrategia le hace, pero un seguimiento solo telefónico. Esa llamada debe ser efectiva cuando se refuerza la educación por teléfono, se le pregunta a esa mamita cómo sigue el estado de salud de ese menor y esa información la consignamos en el formato único para que se vaya con el reporte que se envía semanalmente de los niños que se van atendiendo. En la sala ERA también se hace educación, puede ser individual o grupal. ¿Sobre qué se hace la educación? Sobre los 3 mensajes claves, se les regala el folleto, ellas firman en el registro de las actividades de sala ERA, regalan una firma donde confirman con eso que recibieron una información y todas estas actividades están codificadas para que se puedan cobrar. Todas estas actividades tienen un CUPS, o sea que la sala ERA ella genera ingresos. Lo importante es que usted lo sepa, lo socialice en su institución, fortalezcan estas actividades y las facturen para que puedan también recibir esa retribución. Desde la sala ERA también podemos activar las rutas de atención que podamos darnos cuenta que el niño esté necesitando. Que aunque tengo ese niño allí sentado porque está apretado o porque está con una situación respiratoria, si me doy cuenta que hay maltrato, si percibo problemas de bajo peso, cualquier cosa, si indagando
y conversando con la mamá me entero que el esquema de vacunación no lo tiene completo, active la ruta inmediatamente y deje escrito en la historia clínica todos estos hallazgos porque es muy importante. La siguiente. Estamos terminando. Bueno, esperas de la siguiente diapositiva para continuar. Ok, aquí le tenemos un pantallazo de los códigos de todas las actividades que la sala aérea realiza y todas pueden ser facturadas. Entonces, suministrele esta información a sus coordinadores para que puedan también ver este beneficio que tiene esta estrategia. La siguiente, Mónica. No me voy a detener mucho allí leyéndoselo, solamente para que sepa que el lineamiento contempla que esas actividades que se realizan deben ser facturadas para que la IPS reciba ese ingreso por esa labor que realiza. Ok, la siguiente, para que usted pueda darse cuenta que es larga la lista de códigos para poder facturar toda esa labor que se hace desde la estrategia sala aérea. Ok, la siguiente. Toda esta codificación usted la encuentra, está disponible en el lineamiento para la estrategia sala aérea. Usted lo puede descargar o si nos escribe te lo podemos suministrar al correo, pero es sencillo de descargar. Ok, la siguiente. Hacemos todas estas que son de código para que ya ellos, conociendo la información, pues ya sea más bien interesarse y aprovechar. Entonces, en cuanto a las actividades que desarrolla esta estrategia de las instituciones, es muy útil porque garantiza la prestación de los servicios con calidad y oportunidad a la población a cargo mediante esta primaria en salud, que organiza los servicios para la implementación de salas adicionales, considerando la modalidad de sala aérea para la atención de aquellos episodios broncoconstrictivos en niños entre mayores de 2 meses hasta 5 años, así como consulta prioritaria, atención domiciliaria, atención según enfoque de riesgo, red de apoyo, centros de atención móviles, entre otros, de acuerdo con los protocolos vigentes. Implementar la estrategia sala aérea para la atención oportuna de los casos, garantizando una adecuada infraestructura, disponibilidad de insumos, de equipo, tecnología en salud y talento humano idóneo. Esto es muy importante. Implementar esta estrategia sabiendo que ella le apunta a la atención oportuna de los casos, garantizando una adecuada infraestructura. Eso es muy importante. Saber que la institución debe suministrar unas condiciones donde esta estrategia se pueda desarrollar fielmente. La siguiente. Ok, realizar la consolidación mensual de los casos atendidos a través del formato. Como usted está llenando este formato, no espere que le pidan los indicadores, consolide su información y manténgala allí para que en el momento que se le solicite la tenga disponible. Realizar las notificaciones de vigilancia en salud pública de acuerdo con los eventos definidos en los protocolos y lineamientos técnicos vigentes del sistema de vigilancia. En caso de niños con comorbilidad asociadas que no cumplen con criterios de ingreso a sala aérea, es fundamental garantizar su atención de manera integral, asegurando hospitalización individual y cumplimiento de medidas de aislamiento de contacto y respiratorio.
Quiero aprovechar para felicitar a la mayoría de las instituciones que ya están invirtiendo en la historia clínica AYEPI, en este ciclo de visitas de 2022 que hemos estado ya iniciando. Por lo menos en mi caso, en la mayoría ya he encontrado implementada la historia clínica que clasifica, que es la historia clínica que se le debe aplicar a todos los menores de 5 años que ingresan a las instituciones prestadoras de salud. Entonces, y las que aún no, pues les invitamos a dar ese paso, porque es fundamental comenzar una buena valoración, una valoración clasificada. Eso le da desarrollo al resto de la atención, cumpliendo con todos estos requerimientos del ministerio. La siguiente. Ok, entonces los pilares de la estrategia tienen dos pilares principales. El primer pilar es la educación, o sea, los dos fuertes de esta estrategia es la educación y el seguimiento telefónico que hace. La educación, ¿por qué? Porque en la urgencia no queda tiempo para hacerlo, mientras que durante la estrategia o ahí en el área de Salaera, esa mamita va a estar de 4 a 6 horas y nosotros podemos aprovechar ese tiempo para indagar, para extraer información que nos permita detectar algún riesgo que esté ocasionando el estado de salud, poder enseñarle a usar la inhalocámara, a hacerle aseo, cómo la va a guardar, cómo va a hacer esos puffs en la casa, se socializa el folleto, entonces tiene ese fuerte, que es la educación. No se debe hacer de manera liviana, de manera con correndilla, porque hay todo el tiempo para eso y es uno de los fuertes, un pilar de la sala ERA. El otro pilar es el seguimiento telefónico. La sala ERA llama a sus pacientes a las 72 horas. El folleto, el formato de reporte dice 48 o 72 horas. La estrategia le hace seguimiento a sus pacientes al egreso. Los llama para indagar, para conocer su estado de salud, si siguió mejor, si empeoró, en fin, dónde está, cómo se encuentra, y refuerza esos mensajes de salud basados en los 3 mensajes clave. Los días martes se envían los reportes, todas las IPS que atienden niños, los eventos respiratorios de IRA, EDA, se reportan en este formato los días martes al correo infanciadadis@cartagena.gov.co. Todos los martes se deben enviar los niños que se atendieron la semana anterior y deben ir con diligenciado de manera completa. Estamos evaluando la calidad del dato en el formato o en los reportes que están enviando. Importante que llenen todas las casillas, que no se vaya ninguna casilla sin llenar, que coloquen los datos de su institución, que aparezca la llamada telefónica, si fue efectiva, qué le dijo la mamá, cómo se encuentra el niño. Ahí mismo están unas pestañas que te permiten tomar las opciones de respuesta. Entonces, para que sigamos reportando, porque está siendo de mucho valor esa información que están enviando. La siguiente. El seguimiento telefónico, ¿cuándo lo hago? Como les decía, a las 48, 72 horas de egreso. ¿Cómo lo hago? De manera telefónica. ¿Quién lo hace? El responsable de la sala ERA o el auxiliar que tenga designado. ¿Para qué realizarlo? Para conocer el estado de salud de ese menor luego de egresado y aprovechar y recordarle a la mamá la importancia de la prevención, o sea, reforzar la educación en los 3 mensajes claves. La siguiente. Este es el formato. Aquí tiene un pantallazo para que más o menos, sin las fotos, ¿no? Pero ese es el formato a utilizar. La siguiente, Moni. Las casillas, usted coloca la información estrictamente que le está preguntando. Recuerde colocar el nombre de la institución, el nivel de complejidad, o sea, el formato debe ir lleno con calidad de información clara y precisa. Hay casillas que te permiten escribir, hay casillas donde tiene una pestaña y ahí escoges una respuesta. Es muy sencillo. Y también pues felicitar a las instituciones que han sido juiciosas en sus reportes y animar a aquellas que por alguna circunstancia han tenido dificultad
pues en lo que le podamos apoyar para que las puedan superar y sigan haciendo su reporte. Veremos la siguiente diapositiva. Toda esta información permite tomar decisiones. Toda esta información permite conocer la situación de IRA en nuestro distrito. Los reconsultantes, todos, ¿verdad? Debemos conocer cuál es la ruta a seguir con el paciente que reconsulta. Lo ideal es que la misma historia clínica YEPI dé una alerta avisando que ese niño está reconsultando por el mismo evento. Entonces, todos esos pacientes que reconsultan en el formato de reporte deben ir resaltados con un color diferente para nosotros detectar cuáles te están reconsultando durante el mes. Debes enviarle a la EAPB o a su aseguradora una notificación avisándole lo que está pasando con ese paciente, porque también en las unidades de análisis, muchos de los niños que han fallecido se pudo evidenciar que reconsultaron en algún momento, pero la EPS de pronto aprovecha y dice, no, pero a mí nadie me avisó, a mí nadie me dijo lo que estaba pasando, entonces se dejó de hacer una visita domiciliaria, se dejó de que fuera visto por un especialista, entonces todo parte de que la IPS que lo recibe por urgencia reporte, avise que ese paciente está reconsultando para que la aseguradora se haga cargo de su paciente. Lo debemos incluir en los indicadores, que usted pueda saber cuántos te reconsultan en un mes y de todos ellos que haya soporte de reporte a su aseguradora. En la llamada telefónica que se hace para seguimiento, a esos pacientes también se le hace la llamada desde la sala ERA y ya teniendo en cuenta que es un paciente reconsultante, pues reforzar esa consejería a ese cuidador para que tenga ese cuidado con ese menor y conversar con ella con respecto al entorno, a lo que pueda estar pasando en su entorno que le pueda estar ocasionando esas recaídas. La siguiente. Este es el formato donde registramos todas las actividades que se realizan allí, todo lo que nombramos. La atención, la educación, si se entregó folletos, si se le dio inhalocámara, en fin, lavado de manos, tapaboca, todo lo que ella reciba en sala ERA, usted le va dando un clip y ella firma. Con la firma de la mamita se evidencia que ella confirma que recibió toda esta atención ahí en la sala. Este formato se está unificando para que todas las salas ERA manejen el mismo formato. Si no lo tienes, nos puedes escribir y te lo podemos enviar al correo. La siguiente. Listo, hemos terminado. Traté de ser lo más rapidita que pude. Espero que entre ciclo y ciclo de capacitación vayamos cada vez más fortaleciéndonos en este tema, conociendo mucho más esta estrategia, amándola y aprovechándola, porque es de mucho provecho tanto para los pacientes como para la IPS, porque ella genera ingresos. Entonces, bueno, gracias por estar allí y por participar. No sé si hay alguna pregunta y la tenga allí para el final. Entonces, Mónica, gracias. Águeda también, doctora, adelante. Gracias, doctora Elsa. Adelante, doctor Juan. Ya voy y les comparto. Eso.
¿Ahí están viendo? Sí, Doc. Bueno, ya creo que hoy voy a 28 de abril a hablar hoy de coronavirus. Esta charla la teníamos montada y ya tocó sacarle una cantidad de diapositivas porque creo que hay que enfocarnos ahora en las cosas que nos ha dejado el virus y las enseñanzas que tenemos. Ustedes verán que hay eh, diapositivas que pasaremos rápidamente. Este es el coronavirus. Ya nosotros, tal vez con el sol a las espaldas, Dios quiera que eso sea totalmente real. Estamos viendo que toda esta pesadilla comenzó en diciembre de 2019. El primer caso que se reportó en Colombia fue una paciente que venía de Italia de marzo 6. En Cartagena se produjeron las primeras muertes casi a los pocos días con turistas. Nosotros tuvimos todo tipo de, de virus por ser un destino internacional. Aquí vemos que los coronavirus en humanos ya tenían su presencia desde mucho antes. Ya se sabía del síndrome MERS, el SARS-CoV-1 y después cuando apareció el SARS-CoV-2. Ellos eran en raras ocasiones causando infecciones graves, pero estaban descritos unos cuadros como el SARS-CoV-2, el SARS-CoV y el del Medio Oriente, que era el MERS, todos por coronavirus. El que nos ocupa es el que nosotros sabemos. Fisiopatológicamente, creo que eso sí se supo desde un principio, cómo el pulmón y el aparato respiratorio fue el blanco principal a través de receptores de enzima convertidora de angiotensina del, del virus, con la gran capacidad desde etapas tempranas de unirse a estos receptores y desencadenar toda la cantidad de daño con activación de cascadas inflamatorias, sabiendo ya al final del día que la respuesta del huésped, una respuesta inflamatoria exagerada, era lo que producía toda la morbimortalidad importante por este virus. Al final se definió como o fisiopatológicamente se comportó como una enfermedad del endotelio, mostrando que había daños miocárdicos que se sabían durante el curso de la enfermedad, con aumentos de respuestas inflamatorias, disminución de funciones cardíacas y pulmonar con hipoxemia, daño pulmonar establecido que llevaba a falla cardíaca, a taquiarritmias, a hipotensión, a muertes súbitas. ¿Por qué se subían el famoso perfil inflamatorio que se pide, que era lo que pasaba? Mirando que se producían muchas citoquinas y eso producía microangiopatías que producían daño cardíaco. En un principio se dieron las definiciones operativas de caso, era desde el punto de vista más epidemiológico. Esta gráfica nos muestra como en resumen exactamente qué era lo que pasaba con las enfermedades en cuanto a clínica, datos de laboratorio y qué pasaba con la enfermedad. A medida que empezaba la enfermedad, a la izquierda la actividad viral en estado de infecciones tempranas y se producían los primeros síntomas constitucionales como anosmia, fiebre, junto con aparición de linfopenia y probablemente aumentos leves iniciales de LDH y marcadores de inflamación, el dímero D, la ferritina. Si la enfermedad iba progresando de una infección temprana al establecimiento de las fases pulmonares en estadios más importantes, la actividad viral, digamos, con el paso del tiempo iba disminuyendo 7-10 días, pero aparecía en algunos pacientes la respuesta inflamatoria aumentada y exagerada que clínicamente se iba a dar en disnea,
desde la aparición de los síntomas leves iniciales hasta disnea y podía terminar en injuria pulmonar aguda, sepsis, lesiones renales, insuficiencias cardíacas con desenlaces fatales. Clínicamente se pasaba de los marcadores de inflamación elevados a cuando había el compromiso pulmonar importante, radiografías de tórax anormales, aumentaban ya además del dímero E, la LDH y las transaminasas, y después en los pacientes se producían aumentos de ferritina, de troponina y los tiempos de coagulación. La progresión de la enfermedad nos llevaba en periodos de días, más o menos de 5 a 10 días a los pacientes asintomáticos o con enfermedad viral leve. A los 10 días se podía instituir síndromes de respuesta, síndrome de dificultad respiratoria aguda, con algunos pacientes en los estados de inflamación haciendo marcadores de inflamación elevados con biomarcadores cardíacos. Algunos pacientes en fase convalescente, sabemos la importancia que tomó el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociado a COVID, sobre todo en adolescentes, que podía producir aún en niños enfermedad cardíaca. Y de lo último que se ha ocupado la medicina es acerca de los daños crónicos y el famoso long COVID del que se habla, con sus manifestaciones clínicas de fiebre, tos y disnea, algunos cuadros más, digamos, diferentes en niños y adultos, al hablar de que era una enfermedad endotelial y que producía compromiso sistémico por sistema, se daban desde odinofagia, anosmia, disgeusia, hasta síntomas respiratorios que puedan ser muy leves como tos seca, disnea, y terminar en fallas respiratorias o en exacerbaciones de enfermedades previas. Gastrointestinalmente había náuseas, vómitos y diarreas, osteomialgias, artralgias. En algún momento se sobreocupaban y ocupaban varios síntomas, por ejemplo, hasta incluso de dengue. Los cuadros neurológicos fueron importantes, cefalea, exacerbaciones de enfermedad cardíaca. Si nosotros vemos los síntomas, específicamente niños hablando, si nosotros buscamos acá cefalea, náusea, vómito, mialgia, artralgias y urticaria, uno tenía que establecer el dengue como un diagnóstico diferencial. Importante en niños la fiebre, la tos, la odinofagia. En la serie la fiebre era lo más importante y como todo se podía clasificar entre niños asintomáticos, que se pensó que iban a ser el 80% de los pacientes. Siempre fue una preocupación siempre ha sido una preocupación a la larga para de la parte epidemiológica, el portador asintomático, hasta los cuadros de enfermedad leve, graves o críticos. En revisiones sistemáticas, los síntomas más frecuentes en niños eran fiebre, tos y cuando se complicaban las apariciones de neumonía. Las series entre niños y adultos mostraban más o menos eso, la aparición de fiebre, fatiga, tos, algo diferente que podía hacer que, por ejemplo, la fiebre apareciera al principio más o menos en promedio de los 7 días en niños después del cuadro inicial, y podía aparecer en orden de tos y diarrea, pero al final nunca, con los cambios de cepas, los síntomas cambiaron y ya no hablábamos de las cepas únicas, sino de cómo se mostraban todos los síntomas diferentes con las diferentes cepas, ni decir cuándo apareció la vacuna. Entonces, los compromisos extrapulmonares del COVID iban desde el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica e incluso con enfermedad de Kawasaki asociados a compromisos oculares. Algunos pacientes recuerdan que hacían inyección conjuntival, los neurológicos que no dejaron de ser importantes, la parte cardiovascular, gastrointestinal, renal y hepática. Y una diferencia aquí entre el Kawasaki y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que les mostraré en otra diapositiva después,
¿Qué hacía que los niños se protegieran de las formas severas de COVID? Factores potenciales protectores eran la prevención de la exposición a virus que se dio porque nosotros aislamos a nuestros niños y de todos modos los hicimos más, los protegimos más inicialmente. También un manejo apropiado de las infecciones que se daba por la fuerte respuesta innata que tenían los niños a diferencia de los adultos, y eso debido a las vacunas vivas como BCG y a las vacunas de virus y a las frecuencias de infecciones por virus. O sea, un sistema inmune un poco más entrenado que el de los adultos, la expresión alta de los receptores de enzima convertidora en angiotensina que se metabolizaban más rápido, la falta de una inmunosenescencia en niños y la buena capacidad de regeneración. Otra cosa que era que los niños tenían ausencias de algunos factores de alto riesgo como las comorbilidades, menos grados de obesidad, no había fumadores, todo eso hacía que los niños se protegieran de esto. Sin embargo, grupos de alto riesgo que todavía hoy se mantienen, que son los niños menores de 1 año y aquellos que tienen enfermedades preexistentes. De hecho, las mortalidades tenían que ver mucho con comorbilidades como pasó en adultos. Difícil diferenciar en algún momento una gripa, una alergia, un COVID-19. Incluso hoy tenemos que saber que eso está allí. Se hicieron definiciones de los casos probables, de los sospechosos y los confirmados. Aquí vimos cómo se iban las clasificaciones de severidad desde los asintomáticos hasta síntomas solo altos, síntomas de vía aérea inferior leves, con las infecciones graves y los casos críticos que terminaban en falla respiratoria requiriendo ventilación mecánica con choques y fallas multiorgánicas. Las detecciones iniciales de niños y sus descripciones en las mismas áreas donde salió el brote, después se hizo el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se empezó a describir casos en Italia, una región italiana en Borgoña, si no estoy mal, donde se presentaron asociados a COVID niños con estos síntomas. Después salió la alerta que hizo la FDA en Estados Unidos y la OMS en Estados Unidos por casos en Washington y Nueva York de niños que habían tenido PCR positivas y estaban haciendo estos síntomas, exantemas, hipotensión arterial, conjuntivitis, cuadros parecidos a un Kawasaki, pero era una respuesta inflamatoria multisistémica asociada a COVID. Pruebas positivas de COVID o incluso pruebas de anticuerpos con lo que salía posteriormente. Como les dije, fue en Italia. Se encontró al principio que había enfermedad de Kawasaki porque no se sabía al principio y tenía una incidencia 30 veces mayor al principio eso sí, el Kawasaki, como les mostraré después, es una enfermedad como de niños un poco más pequeños, de preescolares. Así se describió, esas fueron las alertas que se lanzaron en Estados Unidos y en el Reino Unido a todos los pediatras, y se empezó a mirar la relación entre los casos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con el porcentaje de pruebas positivas para COVID. Una diferencia importante era que el asociado a COVID presentaba mucho más en mayores de 5 años. Sabemos que Kawasaki le da preescolares. Otra cosa era el compromiso cardíaco grave, podía ser en post-COVID hasta 50%, había linfopenia. Por razas había más casos en afrolatinos de COVID y los asiáticos más de enfermedad de Kawasaki. El respuesta inflamatoria sistémica asociada a COVID se presentaba tardíamente, no en el curso de la infección aguda, por eso esos pacientes a veces
el nexo con el COVID lo daban pruebas de anticuerpos, por ejemplo, sobre todo IgM, y la fase con el Kawasaki es más temprana. Otra cosa era la respuesta a la dosis de inmunoglobulina, que era menor con esto. Definitivamente, hoy en una charla todavía se tiene que hablar del gol estándar de la PCR, con los algoritmos que salieron por la Asociación Colombiana de Infectología, con el apoyo de la Asociación Colombiana de Neumología y de Infectología Pediátrica, sobre casos descartados y todo. Alguna vez se hicieron o se vio que las muestras en saliva podían ser mejores, pero nunca quedaron los de las muestras siempre terminaron y se terminan tomando por hisopados nasofaringeos. Aquí vemos todos los exámenes que había que tomar desde los pacientes que estaban leves hasta los pacientes que estaban más complicados cuando había síntomas más importantes. Toda la batería de exámenes incluía la radiografía de tórax y los TAC de tórax. Hoy sabemos, por ejemplo, que hoy en día de pronto no tiene justificación, ya tiene evidencia médica no pedirle a un niño un TAC de tórax, por ejemplo. Este fue un cuadro que se mostró mucho en todas las charlas y mostraba más o menos cómo iban dándose los anticuerpos con la clínica y con todas las enfermedades, desde el DID-1 de infección, donde uno no tenía pruebas todavía o salían negativas, o si se hicieran pruebas rápidas que se llamaban las serológicas, que era la detección de anticuerpos, se sabía que al principio no iban a salir positivas y por eso antes de que iniciaran los síntomas entre los días 4, 5, 6, que empezaba con odinofagia, malestar general, no tenía sentido tomar pruebas de anticuerpos. Se va volviendo totalmente positiva en la PCR del día 6, por ahí, día 6, día 7. Las pruebas rápidas de antígeno, después durante el tiempo se mostró que desde los días 4 podían dar bastante, y sobre todo con las variantes que hubo del coronavirus, que se volvió un método eficaz entre los 4 o 5 días primero, la prueba rápida de antígenos. Allí íbamos con la clínica en día 9-10 cuando el paciente se estaba complicando y vemos en naranja que los anticuerpos IgM e IgM se iban manteniendo positivos y ya con el paso del tiempo iban disminuyendo, pero estas son más o menos la evolución que iban tomando todos los pacientes, desde una infección inicial, inicio de síntomas a los 7 días, después cuando se desencadena la cascada inflamatoria esa severa entre el día 8 o 10, que son días de alarma para esto, como la aparición de síntomas comparada con las muestras y dónde se encontraba el coronavirus. Había estudios que mostraban que los pacientes sintomáticos tenían una carga viral mucho mayor. Eso parecía ser como muy obvio, pero los estudios tenían que demostrarlos. En qué pacientes se mantenían las cargas virales por más tiempo. Entró la radiología a mirar la importancia de las radiografías de tórax. Ya sabemos hoy en día que no necesitamos el TAC en todos los pacientes, sobre todo por las presentaciones que haya. Los hallazgos fueron iguales a los de los adultos de una enfermedad intersticial, con hallazgos periféricos, vidrio esmerilado como los otros virus. Uno veía que las personas en urgencias estaban viendo enseguida y se pedían los TAC enseguida. Las imágenes de TACAR mostraban todo lo que eran los espectros severos de enfermedad. Se clasificó la enfermedad desde el punto de vista pronóstico de acuerdo al compromiso que mostraba en los TAC de tórax. Parecía que en niños inicialmente había
más afectación unilateral en mayores de 6 años y en los niños menores tenían una afectación bilateral donde se hacía más frecuente en menores de 3 años. De acuerdo a los hallazgos que se encontraban, ahí se veía cómo eran los pronósticos. Clínicamente, cuando se decide hospitalizar un paciente por COVID o se decidía, vemos, y estoy hablando en pasado porque por el impacto que tuvieron las vacunas sobre la presentación clínica, que creo que es de conocimiento general, ¿no? A infecciones bajas, leves o graves que tuvieran disnea o requerimientos de oxígeno con condiciones de vulnerabilidad social menores de 3 meses, cardiopatías congénitas, problemas pulmonares congénitos, enfermedad pulmonar crónica en niños, por ejemplo, con displasia broncopulmonar, enfermedades neuromusculares, desnutrición o anemia, inmunodeficiencias, hacían que el paciente requiriera hospitalización por ser población de riesgo. Desde el manejo iba desde infecciones leves de vía aérea inferior hasta una infección más complicada donde aparecía disnea, dificultad respiratoria, mantener el oxígeno que era básico con las cánulas de alto flujo, oxígeno a flujos altos o por lo menos el paciente que se desaturara, los manejos de líquidos. En un momento se consideraron, y hoy ya está proscrito el uso de lo que se decía de la hidrocloroquina, de la acitromicina, ya sabemos que pasó la ivermectina y todo eso pasó a un segundo plano, porque efectivamente se demostró con el tiempo que no se usaba. Hoy en día, si uno revisa, por ejemplo, COVID grave, aún miren que se sabe, como los remdesivir y estos biológicos son de uso compasivo, pero ya cada vez más cuestionados. Los pacientes críticos que se encontraban en los estudios, muy importante, por ejemplo, los síntomas, la obesidad, por ejemplo, este fue un estudio que hicieron en una zona muy ubicada en unos hospitales en el Bronx, en Estados Unidos, que desde el punto de vista poblacional era una zona mucho más densa que Wuhan, donde se presentaron los casos iniciales. Entonces los pacientes entraban, miren, se manejaron de este estudio, por ejemplo, 33 pacientes, un 72% de los casos se manejaron en sala general con estancia de 3 días en promedio, un 28% a UCI con se encontraban mayores niveles de procalcitonina, de PCRA, de péptido auricular vasoactivo, plaquetas bajas, la plaquetopenia era un signo de gravedad. De estos, los niños que desarrollaron sepsis severa y shock séptico, en realidad fíjense que había un fallecido que era paciente con SEA metastásico. Esos fueron los comportamientos más o menos. Se complicaron y hubo fallecimientos en pacientes con comorbilidades. Síntomas más importantes, la tos, la fiebre, más o menos con una media de 3 días de fiebre. Eso fue algo muy parecido a lo que pasó con la presentación, por lo menos ya eso sí hablando desde mi experiencia que había a final de año con las cepas Omicron, cuando tuvimos mucha población entre más o menos 20 de diciembre y mediados de enero, que hubo una gran cantidad de casos y las pruebas estaban colapsadas, los pacientes hacían 2-3 días de fiebre y malestar general. Después de eso había mucha congestión nasal, pero afortunadamente iban hacia la resolución. Cuando aparecían disnea, las comorbilidades, esos pacientes ingresaban a UCI. Definitivamente la obesidad y sobre todo el asma no controlada. El asma controlada, digamos que tendía a parecerse a lo mismo. Salieron todos los consensos de Gina y todos los consensos, creo, hablo por el asma, pero en general las enfermedades crónicas iban
recomendándose que se mantuvieran los medicamentos de sostén y los tratamientos. ¿Qué encontraban los estudios? Unos publicados en la India, todos, que los factores de riesgo, la fatalidad para ingreso a UCI eran que los niños fueran menores de 1 año o en algunos estudios adolescentes, pero la población menor de 1 año era más o menos es todavía una población de riesgo. Se llegó a usar plasma convaleciente para pacientes, se habló de eso. Los pacientes después de hospitalizados, cuando se les daba salida, cuando tenían 48 horas sin fiebre, mejoría de síntomas respiratorios e hipoxemia, el paciente ya sin oxígeno y tolerando vía oral. Se hicieron estudios también mirando que había COVID y otros patógenos. Evidentemente había comorbilidades, pero no se pudo hacer una clara, por ejemplo, en niños, no hubo una clara asociación entre que hubiera coinfecciones. Esto necesariamente iba a llevar a que hubiera más complicaciones. Como siempre, rinovirus, un virus importante y el sincitial respiratorio dentro de los que más hacían coinfección con el coronavirus. También estaban otros coronavirus. ¿Qué quedó de las coinfecciones en niños? En estudios, este estudio nos muestra, por ejemplo, que había mayores tasas de coinfecciones entre los 15 y los 45 años. Los casos severos, en realidad las coinfecciones se daban más por hongos y bacterias que por el mismo virus, pero no había relaciones entre coinfecciones e ingresos a UCI. Ya desde mucho antes, entre 2015 y 2017, ya había coinfecciones de sincitial y de rinovirus con coronavirus, que aparecían como productores de bronquiolitis y de ingresos a UCI. ¿Qué pasó con los cierres globales y estudios que se hacían acerca de cuándo los pacientes se iban a hospitalizar y se iban a reescolarizar? Nosotros sabemos hoy, de pronto quienes atienden pediátricos, la cantidad de niños, yo coloquialmente digo los niños de pandemia, que son niños a veces que uno los muestra muy temerosos en el consultorio, irritables, muy retraídos, pero definitivamente había consecuencias por mantener a los niños como inicialmente los tuvimos. Se alteró la cobertura de inmunizaciones. Todavía ayer hubo reportes del ministerio donde estamos por debajo del 90% en muchas vacunas, los porcentajes de vacunación. Eso pasó y pasa más todavía en población que es de alto riesgo, como los indígenas, como minorías étnicas. Miren lo que pasó en la Sierra Nevada con la toferina. Entonces, las coberturas de inmunizaciones se produjeron problemas psicológicos, alimentarios y nutrición. Los pacientes dejaron de ir a los controles de crecimiento. El gran beneficio que recibían los niños en los hogares de bienestar familiar para alimentación se volvió un problema. La parte educativa y las coberturas de los programas materno-infantiles se cayeron. Y ustedes saben eso, que aparecieron violencias y abusos interfamiliares. ¿Qué pasó con las otras infecciones respiratorias? Siempre me gusta mostrar estas diapositivas porque, por ejemplo, para neumococo, miren los años que corresponden, 2018, 2019, es la línea que está, eso fueron estudios a nivel mundial, las líneas de 2018 con los números de casos y el 2020, que fue un año atípico, bajó los casos tanto de neumococo, infecciones por hemófilus, por meningococo e incluso por estreptococos. Virus identificados en Colombia. Estas gráficas mostraban y la aparición del coronavirus
¿Por qué se identificaron más? Pues porque era lo que se buscaba. De mirar lo de la vacunación, solo les voy a mostrar este estudio inicial que se publicó en New England y que era de Israel y mostró cómo empezaron a bajar las incidencias aquí en rojo junto con la aplicación de 2 o 3 vacunas. Ya eso hay muchas gráficas donde muestran el descenso dramático de las cifras. Valoraciones en asintomáticos, o en unos estudios en España que mostraban que los tiempos de diseminación viral eran mayores en los pacientes asintomáticos, tenían mayor cantidad de anticuerpos IgM los pacientes que fueron sintomáticos, como una respuesta inmune mayor. Por eso ya se sabe que la respuesta es mejor cuando hay inmunidad natural y adquirida. La inmunidad vacunal junto con la adquirida potencia el cubrimiento. En España se hizo este estudio con más de 61.000 pacientes y un tercio de la población que desarrolló anticuerpos era asintomática. O sea, se cumplió lo que se dijo en un principio, que el 80% de los pacientes iban a ser asintomáticos. Y creo que hoy, que todavía menos hacemos, ya hoy no se hacen menos tamizajes a pacientes asintomáticos. Tal vez la indicación está de viajar a ciertos países o de ingresar a ciertas cosas donde se tomaban muestras en esos pacientes y podían salir casos positivos. Había menor seroprevalencia en España en niños menores de 10 años. La seroprevalencia iba a ser porque todo el mundo tomó la conducta de proteger a los niños. Acá al final les quiero hablar del long COVID, que ya es lo último que pasó, y de la guía NICE, que son en Inglaterra, define el COVID prolongado como los síntomas que continúan o se desarrollan después de una infección por COVID y no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. Entonces, entre la exposición y la aparición de síntomas, tenemos el COVID agudo antes de las 3 semanas, el COVID-19 que va en curso, cruza un poco la línea de 3 semanas, se habla de COVID prolongado también, y los síndromes post-COVID pueden durar hasta 12 semanas. Hay pacientes incluso que quedan con cierto grado de secuelas, pero todavía nos falta escribir parte de esa historia. Más de 12 semanas ya es un long COVID. ¿Qué ocurre con el COVID? ¿Será que estamos pasando de una enfermedad aguda o a una enfermedad crónica? En algunos casos, todos los potenciales consecuencias de salud a largo tiempo. ¿Qué puede pasar? Desde el punto de vista hasta manifestaciones psicosociales como ansiedad, depresión, alteraciones de sueño, la fatiga crónica que se dice y se escribe acerca de ella, alteraciones y desórdenes de pánico, ya específicamente el sistema nervioso central, cefaleas, hiposmia, cuadros de polineuropatías con riesgo de hacer eventos isquémicos, alteraciones de conciencia de pronto en pacientes mayores, las alteraciones cardiovasculares como cardiomiopatías y arritmias, las pulmonares como baja capacidad del ejercicio, alteración de las capacidades de difusión, los pacientes que quedaron con enfermedad pulmonar fibrótica intersticial, los pacientes que quedan con cuadros de proclives a coagulopatías, las manifestaciones renales como hematuria y proteinuria, y los pacientes con manifestaciones gastrointestinales, y los pacientes que cursaron en algún momento en cuidado intensivo y quedan con alteraciones cognitivas, debilidad y pérdida de masa musculares, alteraciones mentales y delirios. Esto más que todo era para mostrarles lo que iba de lo que queda en el COVID. Todavía sabemos que tenemos cuadros leves que se les dan tratamientos sintomáticos. Por ejemplo, hablar del paciente pediátrico específicamente, cómo se manejan los pacientes que tienen ya la respuesta inflamatoria exagerada, que son pacientes sin lugar de dudas que se hospitalizan. Ya sabemos que el paciente
con COVID leve no se ingresa, es indistinguible de cualquier cuadro gripal, pero cuando hay reactantes de fase aguda que muestren que hay aumento de la respuesta inflamatoria, esos pacientes lo que sí tienen definido la evidencia médica es la colocación de corticoides, la dexametasona que se ha usado mucho, incluso en pacientes con pulsos de metilprednisolona. En la parte pediátrica específicamente la importancia de saber que hay el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se puede producir 1 o 2 semanas después de la infección, por lo que hay que prevenir con el tratamiento de inmunoglobulinas, de evitar las secuelas cardíacas que esto produce. Esto es más o menos lo que les quería mostrar de lo que iba del COVID en pediatría. Por acá tengo unos dibujitos que quería compartirles también. Predictores de mortalidad que todavía existen. No sé si ahí todavía estoy compartiendo la pantalla. ¿Me pueden decir? Sí, dos. Está compartiendo. Okay. En algunos estudios más recientes en la India, esto se presentó en el Congreso de Neumología recientemente, pero era por las presentaciones, asumiendo que la India puede tener cosas similares a nosotros, ¿qué factores había de morbilidad o mortalidad? Definitivamente para que se complique para factores de muerte, riesgo de muerte entre niños, la presencia de comorbilidades, la edad menor de 1 año, en la presentación de la enfermedad, la presencia de compromiso en más de 2 órganos y las fallas renales agudas. La trombocitopenia siempre iba a ser un factor ahí que nos llama la atención, un factor importante. ¿Qué otra cosa? Factores demográficos en Colombia, que se los quería mostrar también. Las mortalidades y letalidades por COVID entre sexo masculino y femenino, entre etnias indígenas, no tenía una mayor letalidad ni los afrodescendientes ni nada, pero definitivamente miren que los menores de 1 año había mayor mortalidad y eso fue patrón en todo el mundo y no dejó de pasar en Colombia. Datos del Ministerio de Salud. Bueno, hasta ahí lo que les quería hablar de esto. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Beneficios también, por ejemplo, y ya me imagino que se hablará de eso desde el punto de vista de rehabilitaciones pulmonares, incluso para niños. Los potenciales beneficios del ejercicio en niños que tuvieron COVID es mirar los pacientes que pueden quedar con algún tipo de secuela para tratar de restaurar funcionalidad e independencia. Hay que mirar, por ejemplo, si hay algún tipo de estrategia de futuro que lleve a la rehabilitación en niños, aunque los niños evidentemente tuvieron un menor compromiso pulmonar que los adultos. Muchas gracias por su atención. Gracias por su conocimiento. Si tienen alguna pregunta, adelante. No sé si tienen alguna pregunta. No, me parece que no estoy entrando en números. Se le van acelerando. La idea cotidiana no va a 3 pasos y a la derecha. Que encuentra obstáculos, te tropezas con alguien, te tropiezas, dale atrás, dale mano abajo, baja más, baja más, baja más, baja,
Estira el brazo al frente. Estira el brazo al frente. Al techo, al techo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor. Todo tiene el micrófono apagado. Están haciendo rehabilitación pulmonar a alguien. Así es. No sé si estamos cerrando el ciclo y en general tienen algunas preguntas acerca de lo que hablamos, de tosferina, de todo eso en general. En este momento hay 60 dispositivos conectados. Sería bueno que aprovecharan el espacio para comentarnos si han logrado asistir a las 4 sesiones, cómo les pareció, alguna sugerencia o pregunta. Antes de cerrar este ciclo, como le veníamos diciendo, se va a abrir otro ahora en mayo para los que no quieren. Bueno, como vemos que no tiene ninguna pregunta, bueno, entonces les pongo para poder certificarnos, tenemos que tener las 4 asistencias del ciclo de abril. Entonces tenemos que tener las 4 asistencias para poder certificarse. Hay que llenar el post-test, ya está el link de asistencia con el post-test en el chat y la encuesta de satisfacción. Somos más de 70 personas, debemos tener más de 70 encuestas realizadas. Si hay algunas personas en el dispositivo, 3 o 4 personas, esas 3 o 4 personas tienen que llenar el link de asistencia. Muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos en la próxima, en el próximo encuentro. También vamos a estar pasando la lista de inscripción de mayo para el que no logró entrar en estas 4 de abril, pues en mayo logre hacer el ciclo. Claro.